Continuamos con los estudios de las Parashá. Esta semana toca la Parashá Vayakhel. Existen 5 porciones en la Biblia que hablan de la construcción del tabernáculo y 3 de ellas lo dicen con mayor especificación. Las porciones llamadas Teruma, Kitisa y esta, Vayakhel. Hablan de las aportaciones que la gente da para la construcción del santuario, para que Dios habitara en medio de su pueblo. Y Dios pide que cada persona dé su aportación conforme a su corazón. Cada vez que en la Biblia aparece esta frase se refiere a que la gente aporte conforme sea su voluntad, porque la voluntad emana del corazón de las personas, ya que se trata de un sentimiento el cual se transforma en acción conforme lo siente cada quien. Y esta parte es fundamental para pensar en cuál va a ser la actitud de Dios con cada uno de nosotros en el día del juicio final. No se trata de las donaciones que hagan o que hagas tú en efectivo a tu iglesia o a tu movimiento. Incluso no se trata de que aportes recursos a la obra de Dios como puede ser la construcción del templo en Jerusalén. Aunque esto es bueno, no es la aportación que pide Dios conforme a tu corazón. ¿Cuántas veces has pensado en cuál va a ser el estado de ánimo del Señor cuando llegues a su presencia en el juicio del trono blanco? ¿Cuál va a ser la reacción de Él cuando te vea a ti ese día? ¿Crees que le va a dar gusto ver tu cara en ese momento? Pensar en esto es importante porque hablamos de nuestra visa de entrada al paraíso, bien pasar la eternidad entre las naciones de la tierra. El Mesías le pregunta a Pedro en 3 ocasiones: ¿me amas? ¿No le bastaba una sola vez? ¿Qué le tuvo que preguntar en 3 ocasiones? ¿Por qué? Cuando José se le revela a sus hermanos, les pregunta: ¿nuestro padre aún vive? Si apenas un par de minutos antes Judá le había dicho una y otra vez que si Benjamín no regresaba, su padre moriría de tristeza. Si ya Judá le expresó varias veces que su padre está vivo, ¿por qué pregunta de nuevo? ¿No le creía a Judá o no lo escuchaba? Lo que se trata es de tener certeza. En este caso, la lección de esta parashá nos da la oportunidad de reflexionar acerca de tener la certeza de la actitud que Dios va a tener cuando nos vea delante de Él en el juicio final. Todo va a depender de en qué inviertes tu vida, en tener una relación íntima con Dios a través de su palabra, o en tener los satisfactores que anuncian en televisión. Veamos algunos ejemplos. En Lucas 9, 57 y 58 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Aquí vemos a un discípulo que promete seguir al Mesías, pero el Mesías, que discierne las cosas, ve que este discípulo tiene también otros intereses y le hace ver que sus pretensiones no las va a lograr al seguirlo a él. Veamos otro caso. Lucas 9, 59, 60. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí vemos a otro el cual recibe el llamado directo del Señor, pero esta persona tenía planes y otras prioridades, y el Mesías le expone los niveles que hay entre los planes personales y los planes de Dios. Otro ejemplo más, Lucas 9, 61, 62. Entonces también dijo otro:
Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí, de plano, el Mesías le cierra la puerta a alguien que tiene otras prioridades por encima de su relación con el Señor. ¿Te identificas con alguno? ¿El Mesías habrá exagerado en sus respuestas? Veamos el caso de un líder religioso. Lucas 18, del 18 al 27. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí se trata de un líder de la religión judía, un principal de una sinagoga observante de la ley, de la Torá, hacedor de los mandamientos, alguien que era una eminencia teológica pero apegado a sus bienes materiales más que a su propio ministerio. Su voluntad estaba en sus bienes más que en la obra de Dios. Y es que la vida en el camino de la fe es así, definir prioridades y demostrarlas. Al oír esto la gente decía, Lucas 18, 26 y 27, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, y es que a la gente se le hace muy difícil tener a Dios como su prioridad y demostrarlo. Incluso los 12 del círculo más cercano al Mesías le preguntaban la situación, y Pedro no aguantó las ganas y expuso la inquietud de los apóstoles. En Lucas 18, del 28 a 30 dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Ahí está la clave, el que tiene a Dios como su prioridad lo demuestra en hechos y tendrá su recompensa en esta vida como en el reino venidero. Todo esto nos enseña por qué para la construcción del tabernáculo Dios pide las aportaciones de la gente y que den conforme a su corazón lo que sea de su voluntad, porque si tú eres templo del Espíritu Santo, en el día del juicio van a evaluar en qué invertiste más tu vida. Si invertiste más para tu vida, para tener mayor conocimiento de la palabra de Dios, o invertías más para que te fuera bien en la vida. Porque recuerda, donde está tu corazón, está también tu tesoro. En esta parashá viene también uno de los grandes misterios de la sanidad divina. Cuando la gente enferma, el mayor problema que tiene para poder sanar es querer sanar, porque quiere sanar para seguir teniendo su vida como la tenía antes de enfermarse. Y en muchas ocasiones Dios concede sanidad porque Dios es grande en misericordia y ve el sufrimiento de las personas. Y por misericordia y únicamente por su misericordia Dios nos sana, Dios sana al enfermo. En otras ocasiones, en los eventos religiosos, Dios concede sanidad no porque el milagrero de ese evento sea muy bueno para sanar a la gente. Dios concede sanidad porque su nombre no sea vituperado por los gentiles. Pero el secreto de la sanidad divina está en querer sanar para aprender Torá, para guardar Torá, para vivir en la Torá y para enseñar y compartir la Torá.
Por eso en 40 años caminando en el desierto, portando el tabernáculo y guardando el arca del pacto con las tablas de la ley, a Israel nunca le faltó de comer, su ropa y su calzado nunca se desgastó, pero Israel padecía mortandad cuando se alejaba del camino de Dios. Dios les enviaba enfermedad, pero cuando regresaban al camino de Dios, Dios quitaba la mortandad. Entonces la oración para la sanidad divina debe de partir de la voluntad por aprender la Torah. Si no es así, quizás Dios tenga misericordia y envíe salud, pero la persona seguirá igual. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios sabe cuál es la verdadera voluntad de las personas y cuando la persona enferma pide sanidad para poder aprender Torah y hacer las obras que la Torah enseña, entonces viene la sanidad divina, porque fuimos creados en el Mesías para hacer las obras que enseña la Torah. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras que Dios creó de antemano para que andemos en ellas están registradas en el libro de Éxodo, del capítulo 21 al 24, en la porción que se denomina Mishpatim, y entonces Dios cumplirá la promesa que hizo por escrito. Éxodo 23:25. Mas Adonai vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Entonces tu vida presente y tu destino en la eternidad dependen de cómo inviertes tu vida con Dios conforme a la voluntad de tu corazón.